Estaré saludando a todo el que me lo pida con muchísimo gusto. Ahora únicamente en la uña del dedo gordo, que es donde vamos a realizar el diseño, vamos a aplicar brillo de acabado mate. Como les he explicado anteriormente, esto me va a ayudar a que la pintura acrílica se adhiera con mayor facilidad y no se corra. Ahora con un pincel fino y pintura acrílica blanca vamos a realizar una línea fina en el centro de nuestra uña. Para lograr una línea bien recta, bien pareja, solo tienes que tener en cuenta algunos detalles. En primer lugar, no debes cargar demasiado el pincel con pintura porque entonces en algunas áreas de la línea va a quedar más gruesa y en otras más fina. Y lo que queremos es que quede una línea pareja y lo más perfecta que se pueda. Por esta razón, cuando cargues el pincel debes retirar el exceso sobre una superficie que puede ser un papel. Y el siguiente detalle que es muy importante es que el pincel, a la hora de realizar la línea, debes casi prácticamente acostarlo sobre la uña, debe estar paralelo a la uña. Capa para luego aplicar otra hasta que tenga el color, la intensidad que tú deseas. Ahora, para realizar el resto de la flor debes realizar el mismo trazo pero en sentido contrario, apoyando el pincel y arrastrándolo en forma de U hacia la otra esquina. Recuerda que para repasar los trazos y tengan la intensidad necesaria, debes esperar a que esté bien seca la pintura y también debes limpiar el pincel para evitar que cree grumos.
Para las hojitas hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso arrastramos el pincel en forma diagonal para que quede como la hoja en forma de rombo, algo así, y lo vamos a hacer con pintura acrílica verde y pintura acrílica blanca. Si necesitas más detalles acerca de la técnica de doble carga, te voy a dejar un enlace en la cajita de descripción para que vayas a ver un video donde lo explico más detalladamente. Con un pincel fino y pintura acrílica negra vamos a delinear las hojas y también vamos a realizar unos retoños que van a salir de entre nuestros dos botones. Si estás disfrutando este video y también de mi compañía, te invito a que me dejes un like y a que compartas este video con tus amistades para que también puedan formar parte de esta familia. Estos dos retoños se hacen muy fácil, es como cuando hacemos las antenas de una mariposa, solo que en el extremo le vamos a añadir unos puntos con un punzón y la misma pintura negra para que quede como si fueran unos pistilitos o algo así. Y ya por último lo que nos queda es sellar nuestra decoración con brillo. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.